Bueno, en el presente video yo les voy a mostrar cómo trabajar con el programa de línea de referencia. Este programa a bordo de la estación Sounding AR5 nos permite tanto medir puntos respecto a una línea de referencia o bien replantear un punto con respecto a la información de esa línea de referencia. Así que a continuación yo les voy a mostrar las dos formas de trabajar con este programa. Para utilizar el programa de línea de referencia de la estación AR5 solamente tenemos que ir al menú. Vamos a ir al menú de programas y aquí vamos a ir a la página 2 y vamos a encontrar el menú del programa de línea de referencia. Para trabajar el programa de línea de referencia, al igual que los otros programas, una vez que configuramos el trabajo, definimos el punto de la estación y ya orientamos la estación, ya podemos pasar al cuarto punto, que es comenzar el programa de línea de referencia. Aquí podemos seleccionar si vamos a trabajar con una línea de referencia o un arco de referencia. En este ejemplo nosotros vamos a trabajar con línea de referencia. Y lo primero que me pide el programa es primero definir una línea base. Esta línea base la vamos a definir con dos puntos, con un punto inicial y un punto final. Y aquí lo primero que me pregunta el software es si vamos a trabajar con un punto que vamos a medir en este momento o bien lo vamos a buscar de la lista. En este ejemplo yo lo voy a ir a buscar a la memoria y nuestro punto de inicio de nuestra línea base va a ser el punto 102. Luego me pregunta el punto final de esta línea base, en este caso también yo lo voy a ir a buscar a la memoria, que es mi punto 103. Una vez que con esos dos puntos se define la línea base, recién ahora nosotros vamos a establecer nuestra línea de referencia. Nuestra línea de referencia nosotros la podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda respecto de la línea base que habíamos definido. Adicionalmente, esta línea de referencia nosotros la podemos desplazar longitudinalmente respecto a la línea base. También nuestra línea de referencia ahora nosotros la podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo con respecto a la altura del primer punto de la línea base. Y adicionalmente nuestra línea de referencia que vamos a setear, podemos generar una pequeña rotación con respecto al punto inicial de la línea base. Nosotros aquí, por ejemplo, el offset es un desplazamiento transversal con respecto a la línea de base. Si nosotros ingresáramos 2 metros, nuestra línea de referencia va a estar 2 metros hacia la derecha respecto de la línea base. O bien si le ingresamos menos 2 metros, va a estar 2 metros hacia la izquierda de la línea base que habíamos definido. Aquí nosotros ingresamos longitudinalmente el desplazamiento. Si nosotros ingresamos 2 metros, el punto inicial de la línea de referencia va a estar a los 2 metros con respecto al punto inicial de la línea base. O si ingresamos menos 1 metro, quiere decir que nuestra línea de referencia va a estar 1 metro, va a partir 1 metro antes con respecto al punto inicial de la línea base. Y adicionalmente nosotros aquí en la H nosotros podemos definir si nuestra línea de referencia va a ir 5 metros más arriba respecto de la línea base o puede ir, por ejemplo aquí vamos a limpiar, puede ir por ejemplo menos 0,5 metros más abajo respecto a la altura de la línea base. Recordar siempre que la altura de la línea base la va a dar el primer punto de la línea base. Si nosotros dejamos todos estos datos en cero, bueno, nuestra línea de referencia va a ser igual a la línea de base. Una vez definida esta línea de referencia, nosotros tenemos dos opciones para hacer. Nosotros podemos medir con respecto a la línea de referencia o bien replantear con respecto a la línea de referencia. Entonces vamos a hacer la primera opción, que es medir con la línea de referencia. Si nosotros vamos al programa de medición, aquí nosotros apuntamos al punto que queremos medir y realizamos la medición de distancia a ese punto. Inmediatamente la estación nos arroja, con respecto a esta línea de referencia, lo que acabamos de medir está a 1,123 metros longitudinalmente respecto a la línea de referencia, o sea, desde el inicio de la línea de referencia estamos a 1,1 metro. Luego estamos transversalmente, si estamos en positivo, estamos a 30 centímetros a la derecha de la línea de referencia. Y adicionalmente estamos a 14,8 centímetros bajo la línea de referencia. Y en este momento nosotros tenemos la opción de ingresar el número de puntos y registrar esta medición y pasar con la siguiente medición de un punto con respecto a la línea de referencia. Hay que recordar siempre que nosotros en las demás opciones, aquí en el menú MED, nosotros siempre podemos cambiar si estamos trabajando con medición con rebote, prisma o tarjeta reflectante. Una vez que confirmamos, siempre nosotros podemos aquí ingresar la altura del prisma con la cual vamos a
a trabajar. Y así sucesivamente uno va haciendo mediciones con respecto a la línea de referencia. Todos los datos que nosotros vamos midiendo me va indicando siempre con respecto a cómo está la distancia longitudinalmente respecto a la línea de referencia, la distancia transversal o la distancia que tenemos hacia la línea de referencia y la altura con respecto a la línea de referencia. Para trabajar de forma replanteo de la línea de referencia, volvemos al menú de atrás, estamos en el programa que ya habíamos definido la línea de referencia. Nosotros vamos a destacar, que es para replantear. Bueno, si vamos a registrar los puntos medidos, nosotros aquí podemos modificar el número del punto que vamos a ir incrementando. Vamos a ingresar la altura del prisma o del jalón. En este caso yo estoy con rebote, por eso lo tengo a altura del reflector 0. Y aquí vamos a tener los tres datos que queremos replantear. Offset, nosotros podemos ingresar a qué distancia de la línea nosotros queremos replantear. Recuerden, si es positivo, son en este caso 30 centímetros a la derecha de la línea de referencia. Si lo ingresamos negativo serían menos 30 centímetros, o en este caso 30 centímetros a la izquierda de la línea de referencia. Aquí lo puse en positivo, estamos a la derecha. Luego me pregunta el avance de la línea de referencia. Si yo ingreso 1,2 metros, quiere decir que estamos a 1,2 metros desde el inicio de la línea de referencia. Y luego nosotros podemos ingresar a qué altura con respecto a la línea de referencia estamos. Yo voy a ingresar 15 centímetros respecto a la línea de referencia. Una vez que ingresamos estos datos, nosotros damos OK. Inmediatamente nosotros nos vamos a esta pantalla de replanteo, donde nosotros lo primero que nos fijamos es en la dirección o el azimut de la estación total, para darle la dirección en que está nuestro punto que queremos replantear. Hacemos ese valor 0, que en esa dirección está el punto que queremos replantear. Y una vez que estamos en la dirección, podemos realizar un disparo de medida. Y una vez que realizamos la medida, la estación nos va a indicar que la persona del jalón, en este caso, se nos acerque 3,5 centímetros más y levantar 4 centímetros más arriba. Ahí va a estar nuestro punto que queremos replantear. Y ya estamos en la dirección del punto y estamos listos con el punto que queríamos replantear. Luego nosotros podemos registrar este punto y dejarlo almacenado en la memoria y pasar al siguiente. Y para ello solamente ya una vez que registramos, podemos pasar al siguiente punto que queramos replantear. Si hacemos el mismo camino, podemos medir, registrar y el siguiente punto. O bien, si no queremos registrar y solamente destacamos, solamente basta presionar siguiente punto y pasamos a la pantalla que nos pregunta cuáles son los datos del nuevo punto que queremos replantear. Cuál es el offset hacia la derecha o hacia la izquierda en que está este punto, el avance respecto a la línea de referencia y si está más arriba o más abajo de la línea de referencia. Recuerden que siempre la altura de la línea de referencia es respecto al punto inicial de la línea de referencia.